dice por ahí, hijo de gato caza ratón, ¿no es así? Hablando del padre o de los padres. Bien, hermanos, estamos contentos de llegar hoy al capítulo 15. ¿Qué le parece? 15 de Lucas. Y usted va a leer vamos a leer en esta palabra dos parábolas hoy, y por supuesto el domingo vamos a leer la otra, pero son parábolas que tienen un significado profundo en el capítulo 15. Usted no va a encontrar otra cosa en el capítulo 15 sino parábolas. Entonces vamos a leer estas dos primeras que están en del versículo 1 hasta el versículo 10. Allí vamos a leer esas dos primeras parábolas que se conoce como la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. ¿Estamos listos? Otra vez, Lucas 15, versículos 1 hasta allí. Síganme, por favor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora vean esta otra parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Lean conmigo el 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Este mismo versículo lo encontramos en esa primera parte, cuando Jesús de igual manera dice esto. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra leída, por este tiempo previo que hemos tenido, precioso tiempo de adoración, de alabanza, de encontrarnos contigo en el canto, en las expresiones que nos proporcionan estos cantos a nuestras vidas. Gracias por la edificación que producen estas canciones también en nuestros corazones. Y gracias por los hermanos que hacen posible este tiempo previo para prepararnos realmente, para incentivarnos a que sigamos en este tiempo de adoración, pero ahora escuchando tu palabra. Oro para que tú nos des sabiduría, dirección, y que esta palabra tan preciosa pueda encontrar razón en nuestros corazones, cabida en nuestros corazones, especialmente en aquellas personas que están aquí, Señor, que no te han conocido. Quizás se van a identificar con esa oveja perdida o con la dracma perdida, y tú puedas encontrarlo, Señor, tú puedas darle la salvación y la vida eterna. Gracias pues por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Bienvenidos a este su tiempo, ustedes que están acá, pero también le damos la bienvenida a los hermanos que se unen con nosotros en las redes sociales que tenemos. Gracias al Señor que tenemos esa bendición de esta tecnología, quiero decir, que nos permite, por supuesto, llegar a muchos lugares. Qué bueno que se unen con nosotros en este día también, en este aspecto. El título del mensaje es así: la alegría del cielo. Muy simple. Y fíjense que tiene dos partes. Esta es la primera parte, la alegría del cielo, porque el próximo domingo usted no debe perderse la secuencia, porque vamos a hablar, imagínense, vamos a hablar del hijo pródigo. Vamos a hablar de una parábola que se dice que es la más grande de todas las parábolas que hay en toda la Biblia. Así es que le animo para que no se pierda la secuencia
en ese sentido, pero que hoy entonces usted tenga como no la introducción, porque vamos a hablar de dos casos muy particulares, pero sí que nos sintamos motivados para lo que viene de aquí en adelante. El primer versículo de este pasaje da origen al resto de las tres parábolas con una misma verdad. ¿Cuál es la verdad? La alegría de encontrar lo que se había perdido. Ese es el énfasis, diríamos, de las dos parábolas o de las tres parábolas realmente. Los publicanos y pecadores, este es un término que aparece varias veces en la Biblia y Lucas lo menciona, eran gente despreciadas, especialmente por los fariseos, por los escribas, por los religiosos de su tiempo. Su apego a la tradición de la ley simplemente les decía que ellos no podían contaminarse con estos hombres, los publicanos y los pecadores. Ahora, ¿por qué tanto esta situación tan adversa para esta gente que tenía los seguidores de la ley? Bueno, simplemente porque los publicanos eran odiados, porque eran los que cobraban los taxes, diríamos así, para ese tiempo. Y los pecadores es un término que se aplicaba a toda esa gente que no era precisamente de la clase, diremos, de ellos, de la clase judía, especialmente de la clase de estos hombres. Es interesante que Jesús va a presentarnos dos parábolas que van a tener mucho que ver con esa animadversión que ellos tenían precisamente por los pecadores o por esa gente que no entraba, como quien dice, en su propia manera de definir quién podía ser salvo o no. Y es que Jesús va a hablar de un pastor y de una mujer. Y esto es interesante porque ellos también consideraban que los pastores eran impuros y eran desechados también. Por supuesto, cuando se hablaba de la mujer, para ellos la mujer, bueno, por supuesto era un bien necesario, pero no encajaba tampoco dentro de lo que ellos estimaban como las cosas que simplemente la ley les decía. Ellos habían malinterpretado tanto la ley que precisamente estas personas estaban fuera de lo que eran sus maneras de razonar en cuanto a las personas que ellos consideraban como buena gente. Es interesante que el comentarista Morris, un comentarista de este tiempo, hablando de los rabinos de Jesús durante esos días, decía esto, que era tan serio para ellos, para los rabinos, los que enseñaban la ley, que se habían determinado no enseñarle la ley a los pecadores. Imagínense eso. Vamos a pensar un poco en esto porque nos va a ayudar a entender todo esto. Se habían determinado no enseñarle la ley a los pecadores. Es como que hoy, por ejemplo, nosotros digamos, ¿sabe qué? Nosotros como iglesia decidimos no enseñarle la Biblia a un pecador. Así de simple. Pues eso es lo que estaba pasando en ese momento. La murmuración que se da en esta primera parte surge precisamente de que Jesús entonces se asociaba con estas personas. Dice que los recibía, pero hermano, no solamente los recibía, sino que dice que comía con ellos. Una de las cosas que me encanta de Lucas es cuando él habla de que Jesús era amigo de pecadores. No dice que era amigo de los fariseos, de los saduceos o de este grupo, sino que era amigo de los pecadores, como para hacer la distinción que él vino precisamente a salvar y a buscar lo que se había perdido en el caso específico de los pecadores. Interesante que esta parábola nos va a mostrar el corazón palpitante del amor de Dios por aquellos que están extraviados. El tema del gozo celestial es dominante frente al objeto perdido y luego que es hallado. Así pues, la nota distintiva de las tres parábolas es el gozo. Mire, por ejemplo, allí, vayan en su Biblia para que veamos rápidamente esto. El versículo 7 dice precisamente eso, el versículo que ya hemos leído. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 90 y qué, 99 justos que no se necesitan arrepentimiento. Mire lo que dice el versículo 9 y 10, lo mismo, ese énfasis que pusimos. Pero quiero llevarlo anticipadamente al versículo 24 y 32 de la próxima parábola. Y mire lo que dice el versículo 24.
de la parábola del hijo pródigo. Dice allí el versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahora, vea lo que dice el versículo 32 de ese mismo pasaje. Vaya simplemente allí, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjense ustedes entonces cómo Jesús nos presenta en este capítulo unas parábolas que son reveladoras. Se ha dicho que este capítulo 15 es el capítulo más grande de la Biblia en el sentido del amor de Dios. Es comparado, diríamos, con Juan 3:16 en cuanto a lo que Dios ha hecho y está haciendo por el hombre. Uno entonces tiene que imaginarse que la nota distintiva de este capítulo, como he dicho, es el gozo. Ahora, quiero poner en su mente para que entendamos el tema de hoy, cuando dice el texto que así pues hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora, por favor, capte esto para que entendamos la razón de este tema. Hay más gozo en el cielo. Cuando yo escucho eso, leo eso, dice, hay más gozo en el cielo por un pecador. No dice hay más gozo en el cielo por todas las cosas que allí nos esperan, no dice eso. Dice hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, hermanos, de esto se desprende nuestro tema. Nuestro tema tiene dos partes simplemente, muy simple, y de esa manera lo vamos a desarrollar. Primero, la alegría por encontrar a la oveja perdida. Es el primer gozo, la alegría, lo que significó esto. Así que nos vamos a ubicar allí en la primera parábola y vamos a desglosarla en unas 4 verdades que encontramos en ese texto para entender, y esto nos va a ilustrar, nos va a ayudar a entender entonces por qué el cielo se goza, por qué hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Déjeme darle esta buena noticia. El día que usted se convirtió al Señor, entonces llenó el cielo de ese gozo. Y ojalá, hermano, que nosotros sigamos llenando el cielo de gozo, porque a veces pensamos que fue el día que me convertí, ¿y qué pasa con los demás días? Este texto nos invita a pensar precisamente en esto. Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Este versículo nos da la razón de ser de las parábolas. Hemos mencionado esto, y aquí tenemos entonces que frente a la intransigencia e insensibilidad de los hombres sabedores del amor de Dios, pero que no lo practicaban, ellos entonces comienzan a cuestionar a Jesús. La manera como ellos ven a Jesús siendo abordado por esta gentuza, sería la terminología, y con ello su reacción de rechazo es simplemente cuestionar por qué Jesús era bueno. Ese era el debate. ¿Por qué tú eres mejor que nosotros? ¿Por qué nosotros no aceptamos a esa gente pero tú sí lo aceptas? ¿Por qué nosotros, porque entre ellos habían rabinos también allí, por qué nosotros siendo rabinos no aceptamos a esa gente pero tú sí lo aceptas? De esta manera entonces los publicanos y los pecadores, la buena noticia es que los publicanos y pecadores fueron amados por el Señor. Y la buena noticia es que los pecadores siguen siendo amados por el Señor. La mejor noticia aún es esta, que el Señor Jesucristo murió no por eso, por estos religiosos, sino por los pecadores. Aunque en efecto murió por ellos, pero si ellos no reconocen sus pecados, por supuesto que su salvación no estaría entredicha. Es interesante que las 99 ovejas dejadas en aquel momento representaban precisamente a la comunidad judía. Déjeme decirle aún más esto. Representaba a esos fariseos, a esos publicanos, a esos fariseos, escribas, quiero decir, los representaban los 99. Entonces uno comienza a pensar, ¿cómo es esto? ¿Cómo se explica esto? Que solamente una oveja que está perdida se considera la pecadora. Y había 99 que supuestamente eran justos, pero que Jesús va a decirle que esos justos, esos 99 que eran justos, no se habían arrepentido. Aquí está la diferencia, hermano.
La gran diferencia. Y esto nos habla tanto precisamente que muchas veces nosotros pensamos que solamente aquellos que son religiosos son los que son salvos, y muchas veces algunos religiosos no se han arrepentido todavía. Entonces aquí está este punto que es interesante. Cuando Jesús menciona esa sola oveja, estaba hablando de los gentiles a quienes los judíos menospreciaban. La sociedad del tiempo de Jesús se dividía en dos partes: los judíos y los gentiles. Los gentiles simplemente era la clase menospreciada. Hay cosas que hacían los judíos horribles acerca de los gentiles. Decían que el infierno arde constantemente porque allí están los gentiles metidos. Ese era el concepto que ellos tenían, entre otras cosas. Esta historia nos muestra cuánto vale entonces una sola persona para Dios y su salvación. El hecho de que haya una sola persona, objeto de la búsqueda de ese pastor, nos está hablando entonces de cuán importante es para Dios una sola persona. Debe poner esto en contexto. Como alguien dijo, si usted fuera la única persona por la cual Jesucristo moriría en la cruz, con gusto él hubiese ido allí. Porque el amor de Dios es tan grande que precisamente se manifiesta en ese sentido. Y cada persona, cada uno de nosotros es de suma importancia para el Señor, para Dios. Muchas veces nos sentimos tan abrumados, tan menospreciados, tan poca cosa, y andamos en esta vida cabizbajos, pensando tantas cosas que no sirven para nada. Hermano, escuche la noticia poderosa de la palabra de Dios, que usted para Dios es tan importante, que en efecto esta historia nos va a mostrar que usted, siendo esa oveja perdida, precisamente el Señor se preocupó, lo buscó, lo alcanzó, porque usted en ese sentido es muy amado por el Señor. El cuadro más representativo del amor personal y del interés de Dios por cada persona. El pastor sabe que la oveja, escuche esto, el pastor sabe que la oveja no va a regresar por sí sola. Entonces, ¿qué hace? Va tras ella, mostrando la misericordia y la gracia que caracteriza precisamente a nuestro Dios. Deja las 99. Vamos a pensar en esta forma para que entendamos la parábola. Deja las 99 porque supuestamente están seguras. O sea, deja los 99 judíos y se va tras el gentil, porque supuestamente los judíos están seguros. Pero hermano, nos vamos a dar cuenta que estaban tan perdidos como aquella oveja perdida. Entonces tenemos las 100 ovejas perdidas en un sentido, si lo vemos de esa forma, si lo entendemos de esa manera. ¿Qué es lo que sucede entonces? El pastor, en efecto, sabe que la oveja no regresará por sí sola, va tras ella. Así el gozo del cielo comienza con el movimiento del corazón de Dios hacia el necesitado, buscándolo en todas partes. Pero hermano, para que entendamos esto, de esa búsqueda incesante del pastor, debemos entonces también conocer la naturaleza de la oveja. Y a veces nosotros hablamos de la oveja para acá y oveja para allá, pero si entendemos la naturaleza de la oveja, usted se va a dar cuenta por qué la oveja es oveja y por qué nosotros nos llamamos ovejas del Señor. Déjenme darle estos datos para que entienda de qué estoy hablando. Dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Dice, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Vemos aquí entonces, en este aspecto, el corazón de ese Dios preocupado por esa oveja. Pero ¿quién es la oveja? Hermanos, la oveja, la naturaleza de la oveja tiene una vista muy corta. Los que estudian el comportamiento de las ovejas se dan cuenta que si ellos se ponen a cierta distancia, como a 10 metros, la oveja no los ve. Está allí y su vista es borrosa. Entonces, ¿qué pasa con esa oveja que se sale del carril, que se sale de las ovejas, de las demás ovejas? Pues comienza a moverse por todas partes y está desorientada. Y en ese sentido, entonces, ¿qué va a pasar? Que como ella está desorientada,
no sabe dónde están las demás, a menos que la escuche y de alguna otra manera se pueda ir tras ese sonido. Es allí donde entra el pastor. El pastor sabe que sus ovejas se extravían. Él sabe que sus ovejas tienen esa condición. Él sabe que las ovejas, por esa condición, pues ellas simplemente son presa fácil de lobo o de los depredadores en este caso. Miren lo siguiente. Otra característica de la oveja es que no tiene dientes. ¿Cómo decir? Sí, no tiene dientes para defenderse. Tampoco tiene pezuñas. Entonces todo esto nos hace pensar, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué animal estamos hablando? Bueno, de ese animal que se llama oveja. Y usted es una oveja. Porque eso es lo que la Biblia nos dice. Mire, este animal es tan propenso a que los depredadores lo agarren, que hay unos videos por ahí. Una vez estuve viendo uno, por supuesto no lo seguí viendo porque me causó extrañeza o algo me causó al verlo. Y es que hay unos animales llamados los dragones de Komodo. Y a estos animales le lanzan ovejas. Y hermano, de repente uno está viendo, por ejemplo, ese video y viene ese dragón, ese monstruo, porque es un monstruo, y simplemente ve la oveja allí que está moviéndose, no lo sabe, o sea, está desorientada, la agarra por la cabeza y se la traga, así, completa, enterita. Y esto me hizo pensar, esta ilustración, precisamente en lo que estoy tratando de describir, cómo ese animal es tan ingenuo, cómo ese animal no sabe del peligro, y de esa forma entonces es presa fácil de los animales que están buscándola a ella. Es interesante que la profecía bíblica nos dice esto, escuchen. Isaías 53, hablando de lo que Jesús iba a hacer, nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Esa figura que por supuesto encarna la profecía de Jesús, muriendo por esas ovejas, muriendo por el hombre, representado en una oveja, nos muestra entonces que la naturaleza de la oveja es descarriarse, es apartarse. Y aquí estamos en presencia en esta parábola de una oveja que salió y el pastor va tras ella buscándola hasta encontrarla. Hermanos, lo lindo de esta parábola es precisamente el pastor que busca esa oveja. Usted se estará preguntando, ¿y quién es ese pastor? Bueno, nosotros los pastores, por eso nos llamamos pastores de ovejas, tenemos la responsabilidad de buscar las ovejas. Los pastores tenemos que hacer ese trabajo. Yo reconozco que muchas de mis ovejas son ovejas parecidas a esta, que se van por diferentes rumbos y andan en diferentes direcciones a veces. Y por supuesto tenemos la responsabilidad de buscarlas. Es interesante que cuando Cristo vino y Él vio las multitudes, escuche lo que dice la Biblia, que las veía como gente, como personas, como ovejas en este caso, quiero decir, extraviadas, que necesitaban de un pastor, como ovejas que no tenían pastor, que estaban desubicadas. Y en ese sentido entonces la Biblia nos muestra la importancia que tiene para nosotros el hecho de saber que esa oveja fue buscada. Volviendo al tema del pastor, ¿quién es el pastor de estas ovejas? Hermano, el pastor de estas ovejas es Cristo, es el Señor, simplemente. Porque Él, dice la Biblia que su vida da por las ovejas. Y Él entregó su vida por nosotros. Y de esa manera entonces tenemos la confirmación de la palabra del Señor. Ahora vea el otro aspecto hablando de esa oveja. Mire lo que dice el versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Y qué dice el texto? Gozoso. Me encanta esa figura. La pone sobre sus hombros gozoso. Entonces aquí tenemos al pastor que va buscando la oveja y la encuentra. Y hermano, esta es una figura bellísima, una poderosa figura del amor y la misericordia de Dios para aquellos que están extraviados. Mire, déjeme decirle esto, cuando una persona ha perdido el rumbo de su vida, se ha descarriado y vive muy lejos de Dios, hace cosas impensables,
se siente tan vacío, tan destruido por dentro, y en medio de su condición alguien le habla o encuentra una palabra, escucha del Señor, y su corazón es tocado por la palabra, por el Señor, y se rinde al Señor. Entonces, hermano, encuentra sentido esta parábola, porque precisamente eso, la palabra del Señor, la predicación, cualquier cosa que haya sido, es Dios buscándole, es Dios encontrándole. ¿Qué hace entonces Dios en ese sentido? Dice el texto que pone sobre sus hombros la oveja y viene gozoso. Yo simplemente le hago la pregunta a usted: ¿qué haría usted si fuera pastor de oveja? Vamos hablando en términos naturales. Y la oveja se le ha extraviado. ¿Usted qué le diría a esa oveja? ¿Cómo actuaría con esa oveja? Mire, hermano, ¿sabe por qué los pastores utilizaban un bastón que tenía como una curva? Para dos funciones. La parte larga era para quebrarle las patas a las ovejas. A una oveja porfiada, a una oveja que siempre estaba en desobediencia. Y la otra parte, la curvatura, es porque las ovejas siempre tendían a irse para ciertos lugares y quedaban allí como guindando. Entonces el pastor llegaba de allí, la agarraba por la cabeza y la traía. Ahora, volviendo a este tema, volviendo a esta parte, dice que el pastor la encontró, la puso en su hombro y vino gozoso con ella. Si fuéramos nosotros, algo hubiésemos hecho, hubiésemos reaccionado. ¿Por qué te fuiste? Quizás hubiésemos hasta maltratado, hablando de estos términos. Pero hermano, la figura de este pasaje nos muestra la acción de Dios precisamente al poner sobre su hombro, y lo puso sobre el hombro de su Hijo Jesucristo, nuestra vida, y con gozo, porque dice que puesto delante de Dios, puesto el gozo delante de Dios, nos dice por allá Hebreos capítulo 12, nos habla entonces que Jesús, en medio del sacrificio que tuvo que enfrentar, lo hizo con gozo. Y hermano, puso sobre sus hombros las ovejas, los puso a nosotros. ¿Con qué propósito? Que al final entonces nosotros entendiéramos cuán grande es ese amor por nosotros. Vea la acción de levantar la oveja, de ponerla. Todo esto involucra un gran esfuerzo. Pero me llama la atención que es el tema de que estoy desarrollando, es la palabra gozo. La pone con gozo y la trae otra vez al redil. Ahora, yo entiendo este gozo en parte, y ahora quiero entenderlo mejor todavía. Porque cuando, por ejemplo, en el caso de la iglesia, uno como pastor trabaja con alguien y ese alguien está enfocado en las cosas del Señor, sigue al Señor, se mete con las cosas del Señor, pero de repente esa oveja se descarría, esa oveja se va. Y uno trabaja con esa oveja y trabaja con esa oveja y esa oveja sigue siendo desobediente, porfiada, no entra al redil. Y un día de esos, el Señor de alguna otra manera le habla, toca su corazón y entonces esa oveja reconoce que ha estado fuera de la presencia del Señor y regresa. El gozo de un pastor se manifiesta cuando ve de regreso a esa oveja. Porque hermano, esa es en efecto la esencia del amor de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En ese contexto entonces vemos la obra del pastor. Bien, podemos ver entonces al pastor de esta escena mostrando gozo en lugar de cansancio, resentimiento, satisfacción plena por haber recuperado a alguien invaluable. Y fíjense que dice, el texto dice, porque hallé mi oveja. Me llamó la atención eso. Una simple palabra, una simple proposición. Mi oveja. ¿Por qué? Porque las otras 99 se habían quedado. Pero ahora él habla de mi oveja. Y me encanta esto. Me encanta porque esta debe ser la expresión de un auténtico pastor. Es decir, son mis ovejas. Me pertenecen, son de mi rebaño. Y en ese sentido, aún los pastores, hablando en estos términos, debemos decir, no, la gente que viene aquí no es gente que es extraña. No, son mis ovejas, es mi pueblo, es mi gente. Es mi familia. Es parte de lo que somos. Y déjeme decirle a usted que está esta tarde, quizás nos está visitando este año, por primera vez de este año, déjeme decirle que para mí usted es muy importante, porque lo es primero para el Señor y usted es mi oveja. Y en ese sentido,
yo tomo esta palabra, mi oveja. Con esta escena de la oveja sobre los hombros podemos concluir que el arrepentimiento y la restauración no son motivo de vergüenza. Escuche esto. El arrepentimiento y la restauración no son motivos de vergüenza, sino de celebración. Y que el regreso del extraviado a casa debiera llenar nuestros corazones del mismo gozo que produce en el pastor. Hermanos, si la iglesia no se goza por un pecador que se arrepiente, entonces ¿qué hacemos? Si el cielo se llena de gozo por un pecador que se arrepiente, ¿cuánto más la iglesia del Señor debe sentir ese gozo? Cada vez que alguien pasa al frente, hermano, y dice yo acepto a Jesucristo, yo lo recibo, tiene que haber una celebración. Tenemos que llenarnos de alegría, de gozo, porque precisamente el Señor ha obrado allí. La última parte de esta parábola es la alegría precisamente de compartir ese gozo. ¿Qué dice el versículo 6? Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, escuchen lo que dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Qué palabra, hermano, tan preciosa. Gócense conmigo. Porque esa oveja terca, porfiada, desobediente, que no le gusta entrar al redil, la encontré. Y la traje para que nos gocemos. Hay un gozo compartido. El pastor al encontrar la oveja perdida no se limita a alegrarse en solitario, sino que convoca a sus amigos, convoca a sus vecinos para compartir la alegría. Esto ilustra que el gozo por la restauración y el arrepentimiento no es un sentimiento privado, sino una celebración que debe involucrar a toda la iglesia del Señor. Vuelve a decir el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermanos, déjenme decir esto para pasar a la otra parábola. Este año el tiempo va más rápido. Mire, hermanos, este texto tiene una verdad profunda, maravillosa. ¿Cuál es esa verdad? Después de narrar la parábola de la oveja perdida, Jesús nos dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Solamente para que usted recuerde eso. Las 99 que se quedaron era una cuerda de pecadores también, peores que los gentiles. Entonces, Él hace esto y dice que hay gozo en el cielo. Ahora, yo estuve analizando bien esta semana este asunto del gozo del cielo, porque cuando dice hay más gozo en el cielo, yo me puse a pensar, pero ¿cómo puede haber algo mayor, de más gozo en el cielo que un pecador, porque un pecador se arrepiente? ¿Acaso el cielo, no hay cosas en el cielo que son extraordinarias, maravillosas? ¿No dice la Biblia que aquellas son calles de oro donde vamos a andar con el Señor? ¿No dice la Biblia que estaremos allí en presencia de todos los redimidos y los ángeles? ¿Acaso eso no nos llena de gozo? Pues no, hermano, la Biblia dice que hay más gozo en el cielo, más gozo, esa es la palabra, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que se quedaron. Aquí entran entonces los ángeles. ¿Cuál es la función de los ángeles? Pues hermano, la función de los ángeles en este sentido, ¿y por qué se gozan? ¿Por qué hay gozo en el cielo? ¿Por qué ellos se gozan por el arrepentimiento de un pecador? Se lo resumo de esta manera. Cuando el hombre pecó, recuerden en Génesis 3, dice la Biblia que Dios puso querubines, o sea, ángeles. ¿Para qué? Para que custodiaran el árbol de la vida, precisamente para que el hombre no echara mano del árbol de la vida y, por supuesto, cambiará la situación de pecador en este caso. Eso es lo que uno pudiera pensar. Pero allí están los ángeles, están custodiando. Y es que el árbol de la vida, después, hermano, va a simbolizar a Jesucristo. Es como queriendo decir, bueno, nosotros protegemos a Jesucristo para el momento cuando Él venga a morir por los pecadores. Y después vemos entonces la actividad de los ángeles. En todos los aspectos, los ángeles nos recuerdan en este aspecto que ellos se gozan. Porque, hermano, déjeme decirle esto. Los ángeles que se salvaron, los santos ángeles que están con el Señor, saben que los otros ángeles que estuvieron con ellos ahora son los demonios. Y que esos demonios están preparados para habitar completamente el infierno. Todavía no están allí, porque la Biblia dice que no están todavía. Y los ángeles saben que si el hombre pecador
muere en esa condición, va a acompañar a sus compañeros que se rebelaron contra el Señor. De esa manera entonces ellos se gozan. ¿Por qué? Porque es un pecador que se está arrepintiendo, que está sacándose del infierno precisamente para pertenecer ahora al Señor. Hermanos, ellos celebran cuando un alma pasa de muerte a vida, porque saben el destino de sus compañeros. Él sabe de ese destino. Les recuerdo esto, cuando Lázaro murió, en la historia del rico y Lázaro, dice que vinieron ángeles y tomaron a Lázaro y se lo llevaron al seno de Abraham. Siempre me llamó la atención, ¿por qué vienen ángeles? No sé si sabía, pero cuando usted se muera, van a venir ángeles del cielo y se lo van a llevar al cielo. ¿Sabía eso? ¿Lo sabía? Pues sepan. Pero la Biblia me lo dice. ¿Por qué? Porque el camino al cielo, aún en ese proceso, es un camino que requiere de ir con seguridad. Y hermano, qué mejor seguridad que los ángeles sean los que se encarguen de llevarnos precisamente de la presencia del Señor. Se gozan, porque un pecador se arrepiente. Ellos saben de esa bendición. Voy a la otra parábola y la voy a resumir diciendo también que esta parábola nos habla de la alegría por encontrar una moneda perdida. Ahora, usted se está preguntando, bueno, ¿qué sentido tuvo que en este capítulo Jesús habló de 3 cosas perdidas? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Hermanos, como para enfatizar que usted está perdido sin Jesucristo y que usted necesita venir a Cristo. Eso es. Ahora, hay cosas interesantes. El versículo 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Ahora cambiamos diríamos de personalidad, cambiamos de sexo. Primero fueron un pastor y ahora tenemos a una mujer. Y mira lo que hace esta mujer. Cuando un hombre decidía casarse, déjeme poner en contexto de estas 10 dracmas. Cuando un hombre decidía casarse, las familias se juntaban para hablar de la dote, para dejarla en posesión de la novia. Esto constituía un acuerdo entre las partes. El acuerdo se cumplía con 10 monedas distintas, de allí viene esa idea. Entonces, la novia tenía las 10 monedas. ¿Qué hacía entonces el novio? El novio pues se iba a la casa de su padre, que era el arquitecto. Él iba a armar la casa. Y entonces la novia estaba esperando, pero con las 10 monedas de la dote, eso estaba asegurado ya. Entonces el novio trabajaba con su papá, no sabía cuándo iba a terminar la casa, así que simplemente no tenía un tiempo para regresar. Pero la dote de las 10 monedas aseguraba de que su novia le pertenecía. Ahora sígame en esto, hay cosas interesantes acá. Con esto en mente, las monedas le aseguraban al novio que su prometida le pertenecía y que era asunto de tiempo para tomarla. Ahora imagínense la expectativa, el novio trabajando para allá con su papá, armando la casa, y se está acordando de las 10 monedas que su novia tiene. La novia tenía que exhibir las monedas por donde andaba. Cuando la gente veía a esa novia con las 10 monedas, decía, esta mujer está comprometida. ¿Se acuerdan cuando la Biblia habla del término desposorio? Que María estaba en ese desposorio. O sea, ella estaba comprometida con José, aunque no se habían todavía unido. Pues la figura es parecida. Entonces esto explica por qué esa mujer, volviendo al tema, hace todo lo que tenía que hacer para encontrar la moneda perdida. Hermanos, era capaz de tumbar la casa con tal de encontrar la valiosa moneda. Hay un símbolo detrás de esto y el versículo 8 lo manifiesta. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y búscala con diligencia hasta encontrarla? Sígame por favor en esto, porque aquí hay sabiduría, como dicen por ahí. Aquí hay algo extraordinario. Si volvemos al tema de la novia y la moneda perdida, algunos han sugerido, y me parece interesante, que aquella moneda pudiera representar a la iglesia del Señor. Pero a una iglesia
que estaba manchada con su testimonio. Es interesante cuando uno piensa en esto, porque en efecto se había perdido una moneda. Y uno comienza a ver la diligencia de esa mujer, cómo trabaja, cómo hace todo, precisamente para encontrarlo. Cuando uno va para el Nuevo Testamento, se encuentra a Pablo, por ejemplo, diciendo en Efesios 5:27, que Cristo murió por su iglesia, la novia, para presentársela a sí mismo a una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. O sea, que tuviera las 10 monedas. Así de simple. La importancia de esto, independientemente de cuál sea la interpretación, es que hay un objeto perdido muy valioso y requiere de esa búsqueda. Ahora, volvamos al tema acá de la mujer. Ella emprende 3 acciones. ¿Cuáles son las acciones? Enciende la luz, barre la casa y busca de una manera muy diligente. Vamos a pensar ahora en nosotros. Vamos a pensar en la iglesia. Si esto es la iglesia, si esto representa a la iglesia de una manera figurada. Hermano, muchas veces nosotros hemos perdido esa moneda. Y esa moneda representa mis talentos, mis dones, mi compromiso. Y ando como un creyente, como un discípulo, como decíamos el domingo pasado. Pero he perdido esa moneda. La he perdido. Y hermano, este texto nos dice que hay que emprender precisamente, hay que emprender esa búsqueda. ¿Qué significa esto? Que si usted ha sido un hijo de Dios, un creyente por mucho tiempo, pero reconoce que usted perdió esa moneda, usted tiene que buscar esa moneda. ¿Dónde la va a encontrar? En la casa. ¿Ve la figura? Es en la casa, está perdida en la casa. ¿Qué hizo entonces esa mujer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Barrer, limpiar. ¿Qué significa esto? Que hay cosas en mi vida que yo necesito barrer y limpiar y seguir buscando. Y el texto me sigue hablando precisamente de eso. Y cuando la encuentro, la moneda, mire lo que dice el versículo. Y cuando la encuentro, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Qué cosa tan extraordinaria encontramos en esto, hermanos. Desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de lo que somos nosotros, vemos la importancia que tiene encontrar esa moneda. Usted se pregunta, pero ¿por qué tanto afán de esa mujer? Déjeme decirle otra cosa. Una moneda equivalía al sueldo, al salario de un día. Y ella, esta mujer, pues, se infiere que era muy pobre. Haber perdido esa moneda era cosa seria. Era una verdadera tragedia. Y dice el texto que ella entonces, mire lo que hizo, enciende la luz. Y déjeme decirle en la aplicación que encender la luz aquí significa encender la palabra de Dios en mi vida para que la palabra de Dios alumbre y me ayude a encontrar lo que se ha perdido. ¿O no es así? Ahora, le llevo a esta otra parte, que es muy ilustrativo en esto. Mire las matemáticas de estas parábolas, de las 3 parábolas. Hay 100 ovejas, pero solamente una está perdida. Hay 10 dracmas, pero solamente una está perdida. Hay 2 hijos y uno está perdido. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hermanos, que usted es importante para el Señor. Que usted es valioso para el Señor. No importa que hayan 100, no importa que hayan 10, usted es valioso para el Señor. Usted significa mucho para el Señor. Entonces, ¿por qué seguir perdido? ¿Por qué seguir buscando esa moneda si usted le pertenece al Señor? ¿Por qué no encender la luz en su vida? ¿Por qué no encender la lámpara? ¿Por qué no encender esa palabra de Dios para que entonces lo cautive y lo vuelva a su primer amor? Quiero concluir esta
tarde y estoy recortando muchas cosas. Pero déjeme decirle esto. Dios, o el Señor Jesucristo, se acerca a los fariseos con estas parábolas y le dice, ¿lo entienden? ¿Entienden el mensaje? Ustedes que se presentan como justos, como que no son pecadores. Con estas 3 parábolas ha quedado evidenciado que ustedes son eso, son los pecadores. Y que eso que se fue a buscar, por supuesto, de los gentiles, el Señor se interesó en ellos y los buscó. Así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Estas 2 parábolas enfatizan la frase gozo en el cielo y gozo delante de Dios. Pero enfatiza también la frase más gozo en el cielo. Esto es maravilloso, hermano. Dice gozo en el cielo, gozo delante de los ángeles y más gozo. Entonces todo esto como que al resumirlo nos dice, es que la cosa que llena el cielo de gozo es cuando un pecador se arrepiente. Cuando usted viene a los pies del Señor. Los ángeles tienen un papel muy importante. En Apocalipsis 4, Juan nos presenta la mejor visión de lo que sucede en el cielo como una gran celebración. Dios está en el trono en todo su esplendor y gloria. Está rodeado de ángeles, está rodeado de 24 ancianos que representan a los redimidos. Todos los rodean. En el versículo 8 dice, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y todos dicen, ¿qué dicen? Digno eres. Versículo 11, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra, porque creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo esto nos habla de la labor de los ángeles y de su compromiso en la salvación de los creyentes. Mateo 25, 31 dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles vendrán con él. Ahora, hermano, esto es extraordinario. No se muevan, hermanos, por favor. Esto es extraordinario, este momento es único. Mira lo que dice la palabra del Señor. Los ángeles vendrán. Vendrán los redimidos. Y los ángeles se unirán a la gran fiesta, a la gran celebración. Vendrán en la compañía de muchos ángeles, porque habrán pecadores arrepentidos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que usted y yo seremos como ángeles. Ahora entramos a esa dimensión de ser como ángeles también. Y estos ángeles se gozan con esto, precisamente, ¿por qué? Porque un pecador se ha arrepentido. Quiero terminar con esta ilustración. En una subasta se presentó un violín polvoriento y desgastado. Al principio nadie mostró interés y las apuestas apenas daban allí algo por el violín deteriorado, viejo, lleno de polvo. De repente, un anciano se acercó, limpió el violín, comenzó a afinarlo y tocó una melodía tan hermosa que todos los presentes quedaron maravillados. En ese momento, después de la interpretación, el valor del violín se disparó y casi, o muy pocos, ofrecieron. Y uno de ellos ofreció lo máximo por llevarse aquel violín. ¿Qué pasó? Hubo un maestro que sabía sacarle la música preciosa a ese violín. Hay un maestro que se llama Dios, que te ha visto también así como ese violín, arrastrado, sucio, sin mucho valor, y ha comenzado a afinarlo, ha comenzado a tocarlo, y ahora te dice, tú eres ese violín en mis manos.
y estás sacando la mejor música de tu vida y quieres sacar esa música de tu vida. ¿Qué dice el texto? 100 ovejas, 10 dracmas. Una oveja se perdió, una dracma se perdió. Y al final, Dios dice, por su palabra, que lo encontrado levantó un gran gozo en los vecinos, en los amigos, por la oveja o por la dracma. Y el texto dice, pues hay más gozo en el cielo. Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 o por 10 o por 9 monedas. En este caso, hay más gozo por eso. Qué palabra tan preciosa, hermano. ¿No les parece a ustedes que vale la pena seguir a Cristo? ¿No les parece a ustedes que vale la pena servir al Señor? ¿No les parece que vale la pena realmente ser fiel al Señor en lo poco? Por lo menos en lo poco. Yo quiero pedirles que con mucha quietud usted se ponga de pie en este momento. Yo voy a orar por usted. Y vamos a orar esta tarde. Le hago 2 preguntas esta tarde. Una es, ¿se siente usted como esa oveja perdida? ¿O como esa moneda perdida? Quiero decir, ¿se siente usted que se ha extraviado? ¿Está lejos del redil? Y hoy le dice el Señor, yo reconozco mi condición. Sí, reconozco que soy pecador, porque eso es lo que me dice el texto. Es lo que me dice el texto. Pensando en la dracma y en la aplicación que dejé con ustedes esta tarde, pregúntese, como creyente, ¿cuál es la moneda que he perdido en mi vida? ¿Cuál es esa moneda que se ha perdido? Necesito barrer la casa, pero antes necesito alumbrar la casa. Interesante eso. Para alumbrarla, ¿qué cosa mejor que la palabra del Señor? ¿Limpiarla? Sí. Debe darle esta buena noticia. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí interviene también, entonces, esa limpieza. Yo no sé cuál es su condición, pero cierre sus ojos y ore al Señor en esta tarde, diciéndole así. Señor, gracias por esta palabra que he oído. A lo mejor he escuchado cosas hoy que no había pensado. Y esa es la intención de la palabra. Señor, mi oración esta tarde es que si yo reconozco que soy esa oveja perdida, venga al pastor. Él está dispuesto a tomarme en sus hombros, porque ya en la cruz del Calvario Él puso sus hombros por mis pecados. Él llevó sobre sus hombros mis pecados. Yo vengo a Él, yo me entrego a Él, yo me rindo a Él. Señor, si soy un creyente y reconozco mi condición, quizás soy como esa dracma que se perdió, valiosa, preciosa. He descuidado mis talentos, mis dones espirituales, he descuidado mi entrega, he descuidado mis responsabilidades, mi fidelidad al Señor a las cosas mínimas. Quizás usted este año le dice, Señor, yo el año pasado hice promesas y no las cumplí. Ayúdame, Señor, este año, que esa dracma perdida, quiero recuperarla. Y tiene que ver con mi entrega a ti, mi rendición a ti. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos habla. Ayúdame a atesorarla, a vivirla. Y que esta semana que comienza hoy, viva pensando en la oveja perdida, en la dracma perdida.
Pero viva pensando que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que yo pueda ser instrumento de bendición esta semana, para que otros que no te conozcan vengan a ti, Señor. Y pueda decir también, o pueda escuchar también, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amén y amén. Que así sea.